Efesios capítulo 5, yo le voy a pedir que usted abra su corazón, que usted deje que la palabra de hoy le vista su alma, que la palabra de Dios hoy renueve la pureza de su ser, que la palabra de Dios hoy encienda en usted el fuego del amor, de la pureza, de la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Traten de imitar a Dios como hijos suyos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los menciona entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Y sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es un idólatra, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar por falsas razones. Todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle. No se hagan cómplices de los que obran así. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Podemos sentarnos, hermanos y hermanas. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, nos comienza haciendo un llamado que ya todos sabemos. Imitar, seguir el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de Dios, actuar y vivir como hijos de Dios, practicar la misericordia, el amor, la compasión, la obediencia, la humildad. ¿A ejemplo de quién? De Cristo. De Cristo. De Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, queridos hermanos y hermanas, no hemos ni siquiera entendido el motivo principal de la muerte de Cristo? Y pensamos que la muerte de Cristo fue una acción solamente para agradar a su Padre, para cumplir lo que estaba escrito. Pero verdaderamente, en la muerte de Cristo, en la cruz, en la ignominia de la cruz, hay un objetivo en el Señor. ¿Cuál es ese objetivo? Librarnos del pecado, salvarnos de la muerte eterna. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú que ya conoces de la palabra de Dios? ¿Cuánto verdaderamente ha cambiado tu vida desde el día que llegaste hasta el día de hoy? ¿Cuáles son esos malos hábitos, malas costumbres, malas decisiones, malas acciones que has dejado? ¿Puedes libremente enumerarlos? ¿Puedes verdaderamente sentirte libre de ellos? ¿Cuántas actitudes pecaminosas, lujuriosas, que atentan contra nuestra propia pureza, nuestra santidad, nuestra conciencia, hemos dejado? Ya no tenemos odio, ya no dejamos vagar nuestros pensamientos, ya no juzgamos con la mirada,
pensamientos, al juicio, a la condena, al señalamiento. Alguno por ahí podrá decir, no, yo no tengo malos pensamientos. Pero ¿y entonces cómo hablas de tu prójimo? ¿Cómo calumnias a tu prójimo? ¿Cómo señalas a tu prójimo? ¿Cómo divides? ¿Cómo hieres? ¿Solo con la boca? No. Desde tu pensamiento, desde tu conciencia impura, esa conciencia que no ha entendido que no se debe seguir sosteniendo en la carne, sino una conciencia pura, santa, limpia, libre. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos, dice. Estamos imitando a Dios. Verdaderamente, como pueblo de Dios, nos consideramos diferente al pueblo secular, al pueblo pagano, o somos uno más de ese pueblo. O es que saliendo de aquí, inmediatamente nos sumergimos a lo que hace el mundo. No somos ni siquiera capaces, por amor a Dios, de poner en manifiesto nuestra fe. No somos ni siquiera capaces, por temor a Dios, de denunciar el pecado en nuestra vida, en nuestro prójimo, en nuestra casa, en nuestro hermano, en nuestra familia. Somos muy buenos para señalar el pecado del prójimo, para señalar el pecado del que está enfrente, para señalar el pecado de la hija, de la prima, de la hermana, de la vecina. Somos muy buenos para señalar el pecado de los que aquí han caído. Pero ¿y tus pecados? ¿Qué hay de los tuyos? ¿Esos no cuentan? ¿Esos no dañan? ¿Esos no ofenden? ¿Esos son corona? ¿Esos son copa? Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros, cuando hablamos de pecado, creemos que el pecado parte de 3 metros de a donde yo estoy? O sea, yo soy víctima, yo soy fragilidad, yo soy inocente. Si hacemos esto tú y yo, estamos manipulando, estamos escondiendo, consintiendo el pecado, porque no lo estamos asumiendo como responsabilidad y acción nuestra. Es verdad, el maligno, el enemigo de Dios y enemigo nuestro, muchas veces nos acecha, nos perturba, nos engaña, nos somete. Pero ¿acaso nosotros estamos ciegos? ¿Acaso nosotros estamos sordos? ¿Acaso nosotros no sabemos lo que es el bien y no sabemos diferenciar el bien del mal? ¿Podría alguno de nosotros justificarse en esto? No, no, hermanos y hermanas. No podemos nosotros justificarnos siempre en la carne. No podemos nosotros justificar nuestras malas acciones, decisiones, costumbres y hábitos. Es verdad que estamos en un cuerpo de carne, pero a este cuerpo de carne no lo domina la carne. Si uno de nosotros, estando en Cristo, aún permite que la carne lo domine, no está con Cristo. Porque nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos a un Cristo débil. No tenemos a un Dios frágil. Tenemos a un Dios que es todopoderoso, vencedor del mal. Creyendo esto, nosotros tenemos verdaderamente que empezar a fortalecernos en Cristo, a poner en práctica
y buscar continuamente la santidad. Hay miedo, lo hay cansancio, lo hay tristeza, lo hay. Es el sentir de la carne. Pero ¿qué hay del sentir del Espíritu Santo? ¿Qué hay de la fuerza del Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo es una llama que se enciende en un segundo y se apaga? ¿Es esto lo que oyeron de Cristo? ¿Acaso Cristo dijo, les enviaré el Espíritu Santo y solo por unos segundos se encenderá y después permanecerá apagado? Pero ¿por qué nosotros a veces inconscientemente decimos esto? Creyendo que el Espíritu Santo solamente se reaviva cuando yo lo quiero. ¿Acaso somos gobernadores del Espíritu Santo? ¿No es cierto que es el Espíritu Santo el que gobierna nuestra carne si estamos con Cristo? En cuanto al pecado carnal y en cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se menciona entre ustedes cómo conviene a los santos. ¿Qué dice? ¿Que el pecado qué? Mata. Que ni siquiera se mencione. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos justificando el pecado? ¿Cuántos de nosotros ya conociendo la palabra del Señor, ya viviendo en la fe, vivimos diciendo que el mal de por sí pasa? No, hermano. El mal no está unido al Hijo de Dios. El mal no está unida a la divinidad de Dios. El mal no está impregnado en la iglesia de Cristo. Se preguntará entonces de dónde viene, porque da la casualidad que eso no lo sabemos. Da la casualidad que sabemos todo, pero no sabemos de dónde viene el mal. El mal viene de nuestras propias acciones, viene de nuestra propia conciencia equivocada, viene de nuestro razonamiento humano. Vivimos razonando como el hombre, pensando como el hombre, actuando como el hombre, y no entendemos que como pueblo de Dios tenemos que actuar con un raciocinio divino. Vivimos continuamente vistiéndonos del pecado, poniéndonos el pecado como parte de nuestro cuerpo, de nuestra piel, creyendo que si un hermano me ofendió es parte, si yo me ofendí es parte, sí, es parte, pero de los que no aman a Dios, de los que están ignorantes en la fe, de los que no tienen conciencia espiritual. Pero tú y yo, que llevamos semanas, meses, años, décadas, y seguimos diciendo eso. ¿Cuándo vamos nosotros a dar señales de hombres y mujeres transformados en Cristo si cuando salimos de aquí nos justificamos igual que como se justifica el mundo? No es así. No debe ser así. Esto no es lo que Cristo nos enseñó. Cristo no dijo, vayan, los he rescatado, los he sanado, los he llamado como siervos míos, como servidores, los he llamado como parte de mi pueblo, les he dado dones, carismas, talentos, designios, y vayan, pero vayan y sigan justificándose como el hombre. No, eso lo creemos los débiles, eso lo creemos los que aún no hemos tomado la espada, los que aún no nos hemos agarrado de Cristo, los que aún nos acomodamos de acuerdo al gusto de nuestra carne. Entonces,
Lo que nos parece bien o de lo que estamos limpios, eso sí lo señalamos. Ah, yo no soy alcohólico, entonces señalo al vecino que es alcohólico. Yo no tengo la lengua suelta, pero señalo al que tiene la lengua suelta, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama pecado, hermano. No tengan miedo ustedes de decir pecado, pero no va usted a decir pecado para renombrar eso, sino para denunciar el mal que no debe tener lugar en nosotros. Miren, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que ni siquiera nos atrevemos a denunciar el mal que hay en nosotros. Cuando se trata de desnudar nuestra alma, cuando se trata de hacernos un examen profundo de conciencia, escondemos muchas cosas. Y ese es el problema. No delatamos, no denunciamos al maligno, porque todos los pecados que cometemos tú y yo han caído a nosotros espíritus que luego caen a otros espíritus que se encadenan, y bajo este daño, bajo esta opresión, bajo este estilo de vida, somos incapaces de reconocer lo que es mal y empezamos a tolerarlo. Por eso aquí, muchos de los que estamos aquí toleramos ciertos pecados, y ahí están, escondidos. Toleramos los pecados de nuestros hijos, toleramos los pecados en nuestro matrimonio, toleramos los pecados que a veces cometemos en la Santa Iglesia, pero como somos partícipes de ellos, y si los denunciamos nos pasa a caer a nosotros, ahí nos callamos. ¿Y sabe usted que hacer esto es hacerse cómplice del mal? Hacer esto es desconocer a Cristo, es contradecir mi fe. Hace algún tiempo me decía un hermano, es que no tiene de malo pensar mal. Y muchos lo creemos así. Muchos lo pensamos así. Hay algunos, y perdón por meterme en otra área, que justifican el pensamiento impuro, pero no es así. Miren lo que dice en San Mateo, en el capítulo 5, 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio. Llevando esta acción de pecado a toda nuestra vida, el que no dice nada, pero ya piensa mal de su hermano, ya está pecando. El que ve una injusticia, el que ve una calumnia, el que ve un maltrato y no dice nada, ya está pecando. El que ve a su hija vistiéndose extravagante, enseñando, exponiendo su cuerpo y no dice nada, ya está pecando. Los padres que aquí dicen, es que es mi hijo, es hombre, no le pasa nada, puede salir, ya está pecando. ¿Qué te hace creer que estás libre? ¿Cuándo, hermanos y hermanas, nosotros vamos a entender? ¿Cuándo vamos a progresar? Mire, en el fútbol es tan conocido
Cuando un adolescente entra a la academia de fútbol, a los 15, 20 días, un